Hola a todos, mi nombre es Juan y soy el curador del Museo Virtual de Historia Natural. Es para mí un placer tenerlos el día de hoy y que me acompañen en este recorrido que haremos por el pabellón de evolución de la tecnología de la información. Así que comencemos con este recorrido. Para poder empezar con este recorrido, tenemos que tener en cuenta que la historia de la tecnología de la información es un relato de la evolución de herramientas y métodos que han permitido a la humanidad crear, almacenar y procesar y comunicar la información de una manera cada vez más efectiva y eficiente. Como podemos ver en esta primera exposición, los primeros vestigios de la tecnología de la información se remontan a la invención de la escritura en las civilizaciones antiguas, como lo son Mesopotamia, Egipto, India y China. Esas culturas desarrollaron sistemas de escritura como los jeroglíficos y los caracteres cuneiformes que permitieron registrar y transmitir información de manera más precisa y duradera que la tradición oral. En esta segunda exposición podemos ver el papiro y el papel. La invención de estos dos fue crucial en la historia de la tecnología de la información, ya que facilitó el registro, almacenamiento y transmisión del conocimiento de manera más eficiente. El papiro permitió crear rollos de texto reemplazando las pesadas tabletas de arcilla, y ya esto facilitó la escritura y el comercio de documentos. Y el papel era un material mucho más económico, mucho más trabajable y más fácil de reproducir. El papel impulsó la difusión masiva del conocimiento y preparó el terreno para muchos inventos que se dieron más adelante. Como vimos en la exposición anterior, el papel jugó un rol fundamental en la creación y en el impulso de las nuevas tecnologías de la información. Como podemos observar en esta exposición, la imprenta. La imprenta fue un invento que revolucionó la capacidad de reproducir textos en masa, la capacidad de difusión del conocimiento, y esto facilitó el acceso a la información y dando lugar a la expansión del alfabetismo y a la educación, ya que al reproducir libros y textos en masa pudo llegar a más personas. De la imprenta damos un salto grande al telégrafo. El telégrafo revolucionó las tecnologías de la información al permitir la comunicación instantánea a largas distancias por primera vez en la historia. La aceleración de la transmisión de la información superó los límites, ya que el correo tradicional era por medio de cartas que se llevaban por caballos, por barcos, y estas eran mucho más demoradas. Esto facilitó el comercio, que los medios de comunicación dieran noticias más rápido, que el gobierno se pudiera comunicar más fácil con las personas, y fue la base fundamental de las tecnologías venideras que se iban a desarrollar. En el siglo XX se vio el surgimiento de las primeras computadoras electrónicas. Estas abrieron el camino para el desarrollo de la información moderna. Inventos en los años 40 y 50, que fueron algunos componentes de las computadoras, permitieron que éstas se volvieran más pequeñas, rápidas y accesibles. Inventos en los años 60 y 70 permitieron que las telecomunicaciones se expandieran de una manera mucho más rápida con el lanzamiento de los satélites. Esto permitió que la gente, las personas, se comunicara o se transmitiera información mucho más rápido. La invención del Internet permitió la fácil navegación y el acceso a la información y dio paso a que todas las personas empezaran a tener una fácil conexión y transmisión de conocimiento. La era digital trajo consigo el avance y la popularización de dispositivos móviles, el auge de las redes sociales y la migración hacia el almacenamiento de la nube. La capacidad de almacenar y procesar grandes volúmenes de datos, que hoy conocemos como Big Data, junto con el desarrollo de inteligencias artificiales, transmitieron y transformaron industrias enteras como la educación. Hoy la tecnología de la información está en todos lados y su impacto en la sociedad continúa creciendo día a día. Ya que miramos cómo fue la trascendencia de la evolución de las tecnologías de la información, vamos a ver una sección especial dentro de este pabellón que se llama Lo que viene, la web 3.0, el futuro más próximo de la web.
Para poder entender estos conceptos y de qué trata la web 3.0, tenemos que tener en cuenta qué dirección futura va a tomar esta web y cuál es su potencial pedagógico, cuáles son las estrategias a desarrollar para mantenernos al día a día con estas nuevas tecnologías, con esos avances y de cómo vamos a adquirir y ampliar los conocimientos y las habilidades en el manejo de estos diversos recursos tecnológicos. Pero para poder entender qué es la web 3.0, empecemos con la web 1.0. Esta web 1.0 se caracterizaba por ser informativa y lineal, se basaba en motores de búsqueda, páginas o herramientas tecnológicas que ofrecían respuesta a una pregunta o alguna cuestión, pero era muy simple, como decía, muy básica y muy lineal. La web 2.0 ya combinaba mucho más características, pero se centraba en la participación social y la creación colectiva de contenido, lo que conocemos como un software social. En esto podemos ver la creación de las redes sociales. Y ya entrando en materia, la web 3.0 introduce una web muy variable, muy grande, que combina inteligencias artificiales, diferentes motores de software, diferentes tecnologías que han revolucionado de una manera y de muchas perspectivas en el cual nosotros podemos utilizar y acceder a la información. Esta web 3.0 nos habla de que la característica de la que ofrece es que es información precisa y contextualizada, información actual basada en inteligencias artificiales y en el análisis de los recursos o de lo que nosotros queremos. Esto se basa en desarrollos de diferentes redes de datos, conociendo lo que quieren las personas y así permitiendo una interacción más eficiente y significativa de la información. La web 3.0 promete un entorno más personalizado y participativo en la educación. Esto va a traer un verdadero cambio en la forma como enseñamos y cómo vamos a utilizar estas nuevas tecnologías para enfocarlo en este campo. El impacto en la educación de la web 3.0 transformará la forma en la que accedemos a la información, pero también cómo la utilizamos en nuestros entornos educativos. Los docentes, los transmisores del conocimiento, los profesores deben estar preparados para adaptarse a estas nuevas tecnologías, integrándolas de manera efectiva en el aula, utilizando herramientas como ChatGPT para que sea fácil contestar preguntas, para crear contenido, crear encuestas, exámenes, utilizando por ejemplo Leonardo IA, que es una IA para crear imágenes que podemos usarla para crear contenido para nuestras diapositivas o para algún medio visual o para algo que nosotros queramos expresar. Y así hay diferentes inteligencias artificiales de estas nuevas tecnologías que nos permitirán eh, un fácil acceso y poder mostrar, poder desempeñar diferentes cosas que nosotros queramos elaborar, y va a ser mucho más fácil transmitírselas a los estudiantes o a las personas a las que le estemos enseñando. Estas tecnologías pues traen desafíos, ya que pues todo esto avanza muy rápidamente y la implementación correcta de estas en la educación requiere pues un enfoque continuo, pero pues no necesitamos ser expertos en tecnología para poder empezar a usar estas nuevas tecnologías. Nosotros como educadores o como personas que vamos a transmitir un conocimiento, debemos facilitar, guiar y acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje en un entorno cada vez más digitalizado, utilizando todas estas nuevas tecnologías que nos permita dar un enfoque mucho más rápido y un poco más fácil para todos los demás. Muchas gracias por acompañarme en todo este recorrido.